Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos muy contentos de verlos acá y tenemos visitas especiales este día que no vemos todos los días, ¿verdad? Así de que sean bienvenidos, ¿verdad? Nos complace verles otra vez. Bienvenidos, ¿verdad? Bienvenido, Jimmy. Bienvenidos todos, hermanos, bienvenidas, hermanas Abarca, allá atrás, ¿verdad? Bendiciones para todos. Y vamos, hermanos, a estudiar ahora un pasaje ahí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2. Mientras me encuentran, comentarles de que esta es considerada la reina de las epístolas, ¿no? La reina de las cartas. Y es increíble la profundidad teológica, la profundidad de lecciones que tiene la carta de Pablo a los Efesios, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a entrar un poquito, vamos a aprender un poquito de esta riqueza de sabiduría que encontramos ahí. Entonces, tienen ahí Efesios, el capítulo 2, a ver, levánteme la mano, ¿sí? Amén. Muy bien, bendito el Señor. Y entonces vamos a leer del verso 2 hasta el verso 3 y luego vamos a ir explicando poquito por poquito. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muy bien. Ahora vamos a desgranarlo. Ahora vamos a mirar poquito por poquito lo que esto nos enseña, lo que nos dice. Primero, dice ahí en el verso 1, y Él. ¿Quién es ese Él? Él es nuestro Señor Jesucristo. En el último verso del capítulo 1 de Efesios dice: la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, aquel que todo lo llena en todo es el Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo nos dio, dice, vida a nosotros. Ahora note lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre que nos paguen algo y que nos den algo? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Mire, el pago no es un regalo. El pago es una deuda. El pago es algo que el patrón nos debe por el trabajo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Ese es el pago. Pero que le den a uno una dádiva, eso no es pago. ¿Eso qué es? Es un regalo. Y aquí este verso nos dice que Él, Jesucristo, nos dio la vida o nos pagó la vida. ¿Ah? Nos dio la vida. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir esto que nos dio la vida? Quiere decir de que es una dádiva, que la vida es un regalo, que usted y yo no la compramos. Dios no nos debe la vida a nosotros. Él nos dio la vida como un regalo. Y esto, hermanos, no solo es la vida espiritual, pero también es la vida física. Dígame usted, ¿y usted qué hizo para nacer? Nada.
No. Pero aquí está hablando de la vida espiritual. Y Él dice que la vida espiritual Él nos la da como un regalo. Usted no puede comprarla con sus obras, con sus méritos, con sus penitencias. No puede comprarla. La vida es un regalo. En Romanos el capítulo 6 y el verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora note lo siguiente: la muerte, esa se la gana usted y me la gano yo. Por eso es que dice que es la paga del pecado. ¿Y cómo la ganamos? Con el pecado, así la ganamos, ¿verdad? Pero la vida eterna, esa no la ganamos. Esa es una dádiva, es un regalo. ¿Ah? Entonces, dice que Él, Cristo, nos dio, nos regaló la vida a nosotros. Y hermanos, ¿cuándo es que nos regala la vida? La vida espiritual. ¿Cuándo? Mire, nos regala la vida cuando nos regala el Espíritu Santo. Nadie tiene vida espiritual sin el Espíritu Santo. ¿No? Y a mí me encanta pensar en cómo estaba ahí, ya hecho, ya tenía los ojos, la nariz, el corazón, los pulmones, todo lo tenía ya, pero no tenía vida. Y pregunto, ¿y qué hizo para vivir? No, el que estaba ahí, ¿qué hizo? No dio nada. Y entonces vino el Señor y ¿qué le dio? Le dio el soplo. Y es el soplo lo que le trajo la vida. Y espiritualmente es igual. Mire, nosotros sin el Espíritu Santo somos como Adán cuando estaba ahí y estaba ¿cómo? Estaba muerto. Sin el Espíritu Santo así somos nosotros. Por eso es que dice: y os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo dice? ¿Cuando estaban cómo? Cuando estabais muertos. Muertos en vuestros delitos y pecados. En Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20 y el verso 22, nos dice que estaban los discípulos ahí. Y entonces el Señor Jesucristo les dijo: recibid el Espíritu. Y entonces dice: y le sopló, dice. Claro. ¿Verdad? Claro. Porque el Espíritu Santo es el soplo espiritual que necesitamos nosotros para tener vida espiritual. Y una cosa que a veces nosotros no entendemos es esta. El Señor le dijo a Adán y Eva: el día que ustedes pecan, ¿qué? Van a morir. Y es interesante, ¿por qué? ¿Murieron? ¿O no? Murieron. Físicamente siguieron viviendo, pero espiritualmente ese día murieron. Por eso es que a partir de entonces ya no pudieron hablar con Dios cara a cara. Por eso es que a partir de entonces se escondieron de Dios, huyeron de Dios, miraban a Dios como, lo miraban como su oponente. ¿Y por qué? Porque estaban muertos espiritualmente, ahora en pecado. Recibimos la vida espiritual cuando nos es dado el Espíritu Santo. Y entonces nacemos de nuevo. O sea, si nosotros no hemos nacido de nuevo, no tenemos vida espiritual. Estamos muertos. ¿Estamos entendidos?
Y esta es la razón por qué cuando el Señor Jesús vino uno y le dijo: Señor, déjame que entierre a mi padre y luego yo voy a ser tu discípulo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Y le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y hermanos, nosotros debemos de asegurarnos que nosotros estamos vivos, ¿no? En el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios, el apóstol explica que tenemos vida cuando estamos en Cristo Jesús. Si no estamos en Cristo Jesús, no tenemos vida. Estamos muertos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la vida solo la recibimos cuando recibimos el Espíritu Santo. Entonces nacemos de nuevo. Entonces se inicia nuestra vida espiritual cuando nacemos de nuevo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y en el verso 5 del capítulo 2 de Efesios leemos, dice: y aún estando nosotros muertos en pecado, dice. Es decir, si el pecado gobierna nuestra vida, nosotros estamos muertos. Y me llama la atención porque dice: muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que hay cosas que son pecados pero no son delitos. Ahora hay cosas que son pecados y son delitos. Por ejemplo, si usted mata, el mandamiento dice: no matarás, ¿verdad? Y si usted mata, eso es pecado, pero también es delito. Usted lo puede meter preso por matar, ¿sí o no? Sí. Pero si usted codicia, ¿cuántos han ido a la cárcel por codiciar? Ninguno. ¿Por qué? Porque la codicia es pecado, pero no es delito. Pero no es delito, ¿verdad? Igual. ¿Cuántos han ido a la cárcel porque nos dijeron una mentira? No. Es pecado, pero no es delito. A menos que sea una mentira jurídica, ¿verdad? Entonces, por eso dice: ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las características de los que están muertos en delitos y pecados? Y esto es importante, ¿por qué? Porque esto es como un diagnóstico. Nosotros tenemos que mirar y nuestra vida, compararla con lo que vamos a leer ahora, con lo que vamos a estudiar, y ver, y si nosotros estamos en esa situación, a lo mejor estamos muertos espiritualmente. Vamos a ir entonces adelante. Y entonces dice, en el verso 2, en los cuales dice: anduviste en otro tiempo, y luego ¿qué dice? Siguiendo la corriente de este mundo. Ok. Los que están muertos en delitos y pecados, dice que siguen la corriente de este mundo. Hermanos, ¿qué es la corriente de este mundo? ¿Qué es eso? ¿Ah? La corriente de este mundo lo que significa es la tendencia que lleva el mundo, la tendencia de la gente, las modas
¿Qué es el pensamiento de moda? ¿Qué es la música de moda? ¿Qué es la ropa de moda? ¿Qué es la política de moda? ¿Qué es el deporte? ¿Qué es el entretenimiento? Eso es la corriente del mundo, lo que la mayoría hace, que no está en armonía con la voluntad de Dios. La cultura del mundo, eso es la corriente del mundo. ¿Estamos entendidos? Por eso Dios nos ha llamado, ¿para qué? Para que seamos apartados. Santo quiere decir eso, santo quiere decir apartado, puesto aparte. Si cuando Dios dice que somos pueblo especial, quiere decir que no somos iguales a los demás. Entonces, seguir la corriente de este mundo es pensar como el mundo, es divertirse como el mundo, es vestir como el mundo, es hablar como el mundo, es tener las mismas prioridades del mundo. Eso es seguir la corriente de este mundo. Y si eso es lo que hago yo, estoy muerto espiritualmente. ¿Estamos entendidos? Si yo pienso que la cultura está por encima de la escritura, estoy muerto espiritualmente, porque esa es la corriente del mundo. Pero no termina ahí. Dice, y antes de dejar esto, hermanos, Santiago, el capítulo 4 y el verso 4 dice lo siguiente. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entonces, si yo sigo la corriente del mundo, entonces yo soy enemigo de Dios. Estoy muerto espiritualmente. Pero no termina ahí. Además, sigue. Y dice en el mismo verso 2: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hermanos, ¿quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿Ah? En San Juan, el capítulo 12 y el verso 31 nos dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Y allá, en el capítulo 6 de la misma epístola de Efesios, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en los aires. Entonces, el mero comandante es el príncipe. El príncipe de la potestad del aire, ese es el que le hace la agenda al mundo. Porque eso es lo que dice acá. Dice que los muertos en delitos y pecados, ellos viven, dice, viven siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, Satanás es el que le hace la agenda al mundo. O sea, toda esa música perversa, ¿de qué mente ha venido? ¿De los ángeles santos? No. ¿Quién le hace la agenda a los cantantes? ¿Quién le hace la agenda a los que hacen las películas? ¿Quién le hace la agenda a estos perversos que utilizan el deporte? ¿Quién? ¿Quién le hace la agenda a los que se inventan los pedazos de tela que ahora se ponen las mujeres como ropa? El príncipe de la potestad del aire. Ese es. Entonces, hermanos, entiendan. Si nosotros no tenemos vida espiritual, entonces nosotros dicen que estamos siguiendo la corriente del mundo conforme a la agenda que le ha hecho el príncipe de la potestad del aire. Estamos llevando la dirección contraria a la que Dios ha establecido. Somos enemigos de Dios.
Y por eso es que dice que el espíritu que ahora opera, dice, en los hijos de desobediencia. Ahora note, el príncipe de la potestad del aire y la corriente del mundo a usted no lo llevan a obedecer a Dios. ¿Lo llevan a qué? Lo llevan a desobedecer. Y hermanos, es interesante. ¿Por qué razón? El que tiene vida espiritual, aquel que es gobernado por el Espíritu Santo, ese es obediente. Pero el que está muerto en delitos y pecados es desobediente, porque ese es el espíritu que lo mueve. Ahora, pregunto, ¿y quién fue el primero que tuvo espíritu de desobediencia? Satanás. Y entonces ahora, a todos aquellos que no vienen al Señor, Él le da su espíritu. Usted o tiene el espíritu de desobediencia o tiene el Espíritu Santo. Pero usted solo no está. Y si no tiene el Espíritu Santo, está muerto. Y si está muerto, entonces el espíritu que usted tiene es el espíritu de desobediencia. Y la pregunta, hermanos, es: ¿desobediencia a qué? ¿Ah? Desobediencia a la palabra de Dios. Y hermano, yo le pregunto, ¿y los 10 mandamientos son palabra de Dios? ¿Sí, verdad? ¿Y cuánta gente hay combatiendo los 10 mandamientos? ¿Y qué espíritu es el que los lleva a desobedecer y combatir los 10 mandamientos? El espíritu de desobediencia. ¿Y quién les ha dado ese espíritu? El príncipe de la potestad del aire. Y por eso andan conforme a la corriente del mundo. O sea, todo es una sola cosa, ¿verdad? Entonces, luego sigue. Y dice el verso 3: entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Muy bien. Nota. En la vida de todo ser humano tenemos ahí un conflicto entre dos voluntades. ¿Cuáles? La voluntad de Dios, que es promovida por el Espíritu Santo, y la voluntad de la carne, que es promovida por el espíritu de desobediencia, que ha dado el príncipe de la potestad del aire. ¿No? Entonces, hermanos, ahora nota, ¿qué es andar conforme a la carne? Mire, la manera más fácil de decir andar conforme a la carne es esta expresión tan corriente de la gente, y quizás de nosotros, no lo sé. Cuando decimos: yo hago lo que me da la gana. Cuando usted dice eso, usted está proclamando que a usted lo gobierna la carne. Porque a lo que usted se refiere con la gana, es sus deseos, sus impulsos, sus emociones, sus instintos, sus propios pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Todo eso es la carne. Entonces,
Y aquel que dice yo hago lo que me da la gana, ese anda según la carne, ese anda en la corriente del mundo, ese anda como el espíritu de desobediencia, ese anda siguiendo al príncipe de la potestad del aire, es decir, ese está muerto espiritualmente. Y hermano, volviendo al pensamiento de que el espíritu de desobediencia nos pone en contra de la voluntad de Dios y por lo tanto en contra de los mandamientos. Por eso es que dice estaban muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque pecado es la transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. Entonces, si tengo espíritu de desobediencia, voy a vivir en pecado. ¿Por qué? Porque pecado es transgresión de la ley. Y hermanos, no hay que confundir. Algunos piensan que el Señor dio sugerencias. Dios no ha dado sugerencias. Dios dio mandamientos. ¿Y qué es un mandamiento? Es una orden. ¿Y para qué se dan las órdenes? Para obedecerlas. Sería bueno que dijéramos las 10 órdenes de Dios. ¿No sería más claro? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ayer estaba platicando con un viejito por allá y me dice, algunos me dicen que se van para Estados Unidos y les va bien. Hay otros que por su mala cabeza les va mal, me dicen. A ver, le digo, cuénteme. Es que mire, me digo, el fulano va a creerme. Estaba ahí trabajando y entonces vino el patrón y le dijo, mira, deja eso y venite a hacer esto. Y dice que le dijo, ¿cómo voy a dejar de hacer esto? Le dijo, no, le digo, yo no. Te estoy diciendo que dejes ahí y que vengas a hacer esto otro. Y entonces dice que le dijo, no, yo no, le digo. Y entonces, ¿sabe qué le dijo el patrón? Ya mañana no venís, le dijo. Y hermanos, si Dios es nuestro rey, ¿sí o no? ¿Ah? Y entonces, ¿usted cree que nos podemos oponer a Él y decirle, no Señor, yo voy a hacer no lo que vos me decís, sino que voy a hacer lo que me da la gana, igual que este? No, eso es estar muerto. El que está vivo, ese tiene espíritu de obediencia, porque ese es el Espíritu Santo. Ahora es interesante, ¿por qué? Porque el que está vivo está dispuesto a seguir la voluntad de Dios, cualquiera que sea, y no le importan las consecuencias. Ese es el ejemplo de Jesús. ¿Sabía Jesús que iba a morir, sí o no? Sí, lo sabía. Pero Él se mantuvo ¿cómo? Recto. Se mantuvo fiel. No importó. Y ese es el caso de muchos otros. Eso es tener vida. Pero luego dice, el verso 3 al final, dice, después de que ha dicho que los muertos espirituales andan según la voluntad de la carne, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Hermanos, ¿qué es esto de hijos de ira? ¿Qué es esto? En Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 9 en adelante nos advierte y nos dice, si alguno recibe la marca de la bestia, vendrá sobre él, dice, las copas de la ira de Dios, sin mezcla de misericordia. Muy bien. Entonces, hermano, miren, Dios tiene dos listas. Hay una lista en donde están anotados
Ojo, los que tienen vida espiritual. Por eso, esa lista se llama ¿cómo? Se llama el libro de la vida. ¿Ya? El libro de la vida. Ahí tiene que estar anotado usted. Están anotados en el libro de la vida todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor, todos aquellos que han recibido el Espíritu Santo, todos aquellos que han nacido de nuevo, todos aquellos que han renunciado al mundo. Esos están anotados en el libro de la vida. Amén. ¿Usted quiere estar anotado ahí? Hermano, no tiene opción. Usted tiene que estar anotado ahí. Si usted no está ahí, entonces está en el otro. El otro es la lista negra, así como dicen, como decimos aquí, ¿no? Ya ve, le digo a los hipotes ahí, ay, aquí tengo unos en la lista negra, le digo. ¿Verdad? Y es que todo el que no está en el libro de la vida está en la lista negra, hermanos. Esa es la lista de los hijos de ira. Y no es que Dios quiera tenerlos ahí. Ellos solos se han ido a apuntar ahí. ¿Ah? Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos tengan vida espiritual, que todos sean anotados en el libro de la vida, que todos sean llevados al cielo, que todos tengan herencia en la tierra nueva y vida eterna. Eso es lo que Dios quiere. Pero algunos se niegan y al negarse se anotan en la lista negra. Ellos solos se convierten en hijos de ira. No es que Dios quiera que lo sean. Pero hermanos, esa es la consecuencia de seguir al príncipe de la potestad del aire. Esa es la consecuencia. En San Juan, el capítulo 3 y el verso 36, el Señor Jesucristo dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo no verá la vida. Y por eso es que dice en el verso 12 del capítulo 2 de Efesios: en aquel tiempo, dice, cuando andaba siguiendo la corriente del mundo y siguiendo al príncipe de la potestad del aire, en ese tiempo estabas sin Cristo, dice. Estabas sin Cristo. Y hermanos, nosotros tenemos que asegurarnos de que estamos en Cristo. Porque eso es lo contrario de estar muerto espiritualmente. Porque Cristo es la vida. Eso es lo que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pregunto, ¿tiene usted a Cristo? ¿Se ha rendido a Él? ¿Lo ha aceptado como su Señor y Salvador de su vida? El que tiene al Hijo tiene la vida, porque Él es la vida. El que no tiene al Hijo está muerto espiritualmente. Amén. Entonces, hermanos, dice en el capítulo 1 de Juan: en Él estaba la vida, dice, y la vida era la luz de los hombres. Sí. Entonces, hermanos, no olvidemos nunca esto. Pero luego dice ahí en el verso 12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Y hermanos, aquí hay una cosa importantísima. Importantísima. Miren, ¿cuántos ciudadanos de Israel hay aquí? Levanten la mano. ¿Ah? Algunos los veo así dudosos. ¿Ah?
Hermano, usted no tiene que estar dudoso. ¿Por qué razón? Porque así como hay vida física y vida espiritual, así también hay un Israel físico y un Israel espiritual. Y el que tiene vida en Cristo, el que tiene vida espiritual, ahora es ciudadano de Israel, del Israel espiritual. Y la capital de este Israel no está allá donde hay guerra. ¿Está dónde? Está en el cielo, es la Nueva Jerusalén. Esa es nuestra capital. Cuando aceptamos a Cristo, somos adoptados en su familia, somos adoptados en su reino. Entonces nos es dada la ciudadanía del Israel espiritual. Cuando estamos muertos, no tenemos esa ciudadanía. Ahora, hermanos, es interesante. Cuando usted, salvadoreño, se va a cualquier parte del mundo y regresa a este país, ¿necesita visa para volver? ¿Ah? ¿Necesita visa para venir a El Salvador si usted es salvadoreño? No, no la necesita porque usted es ciudadano de aquí. Usted necesita visa para entrar a un país que no es el suyo. ¿Y sabe qué? Los hijos de Dios, los ciudadanos de Israel, no necesitan visa para ir al cielo. Porque esa es su nación, ese es su reino. Cristo es su rey. ¿Eh? Entonces, hermanos, los que están en el libro de la vida, esos son ciudadanos del Israel espiritual. La Biblia es bien clarita. Mire usted lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 9 y el verso 6. Romanos 9, 6. Dice: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son hijos según la promesa. Sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y sabe, Apocalipsis, el capítulo 2 y el verso 9 dice lo siguiente. Apocalipsis 2:9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, un montón de esos que son judíos según la carne, dice acá que espiritualmente ¿qué? No son judíos, sino que son sinagoga de Satanás. ¿Verdad? Y hermanos, entonces, en Filipenses el capítulo 3 y el verso 20, oiga lo que dice. Dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿A dónde está nuestra ciudadanía? ¿Cuándo la adquirimos? Cuando aceptamos a Cristo, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, cuando nacemos de nuevo, cuando nuestro nombre es anotado en el libro de la vida, entonces es que adquirimos nuestra ciudadanía en los cielos. Porque entonces tenemos vida. Usted le puede tramitar la ciudadanía a un muerto. Mire, quiero sacarle aquí, va a la embajada con el muerto, vengo aquí para sacarle la ciudadanía.
¿Ah? ¿Verdad que no? Entonces, claro, los muertos espirituales no pueden ser ciudadanos del cielo. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de que tenemos vida de verdad. El Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y también dijo lo siguiente: y el que no cree en Él, dijo, ya ha sido condenado. Hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra capital es la Nueva Jerusalén. Y dice, luego dice, en el verso 12 siempre, en aquel tiempo estaba sin Cristo. Y cuando estamos sin Cristo, estamos lejos de la ciudadanía. Y estamos, dice, ajenos a los pactos de la promesa. Hermanos, nosotros hemos entrado al recibir a Cristo, hacemos un pacto con Él. ¿Y cuál es el pacto? En Hebreos 8 dice: y este es el pacto que haré con la casa de Israel. Escribiré mi ley en su mente, en sus corazones les escribiré. Y borraré sus pecados y ya no me acordaré de ellos. Dice: y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, pero el que está muerto, ese está ajeno a los pactos. Y el que está ajeno a los pactos dice que está sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermano, cuando usted tiene vida espiritual, cuando usted tiene a Cristo, cuando el Espíritu Santo gobierna su pensamiento y su corazón, su vida, usted tiene esperanza, y una esperanza segura. ¿Esperanza de qué? De perdón. Esperanza de perdón. ¿Esperanza de qué? De santidad. ¿Esperanza de qué? Esperanza de vida eterna. Esperanza de herencia en el cielo. Esperanza de herencia en la tierra nueva. Esperanza de una vida sin dolor, sin muerte, donde todo es maravilloso, donde no hay mancha. Pero si usted está muerto espiritualmente, no tiene esperanza. Porque el que está en el libro, en la lista negra, y dice qué esperanza tiene. ¿Cuál es la esperanza de él? ¿Ah? ¿Sabe cuál es su esperanza? El fuego que lo va a reducir a ceniza. Esa es la esperanza. Entonces, ¿qué esperanza tiene usted? ¿Ya? De usted depende. Dios quiere que usted tenga esperanza segura. Dios quiere que usted entre en ese pacto con Él. Dios quiere que usted sea ciudadano del cielo. Dios quiere que usted tenga herencia eterna. Pero, como dijimos al inicio, Dios le va a respetar su decisión. Es usted el que tiene que decir en dónde quiere que esté su nombre. Efesios capítulo 5 y verso 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hermanos, no sé si ustedes se enteraron, pero un día de esto falleció el pastor, el pastor Benjamín Cornejo. Y claro, es normal que a la familia de sangre le cause tristeza la pérdida de un ser querido.
Pero ¿sabe qué? Es que la muerte de los santos es victoria, no es derrota. ¿Y por qué? Porque el santo muere, el que tiene vida espiritual. La muerte en realidad no es muerte, es un sueño. Él va a dormir, a esperar que Cristo venga y le diga, levántate, le dice, porque ya viene para que nos vayamos. Y por eso es que no nos asusta. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza segura. Y aquí dice, levántate tú que duermes, despierta. Levántate de los muertos, dice. Y hermanos, usted no se va a levantar de los muertos para vida eterna en aquel día si primero no se levanta de la muerte espiritual ahora. Necesitamos levantarnos hoy de la muerte espiritual. Y recuerde que estar muerto espiritual quiere decir seguir el mundo, seguir la carne, seguir al príncipe de la potestad del aire. ¿Seguir qué? Espíritu de desobediencia, eso es estar muerto espiritualmente. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, solo hay un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Nadie viene al Padre de otro modo, solo por medio de Cristo. Entonces, la invitación esta mañana es la siguiente. 1. Si no ha aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador, y si no se ha rendido de todo corazón para que el Espíritu Santo le haga nacer de nuevo, le cambie el pensamiento, entonces háganlo para que reciba la vida. Si ya lo hizo una vez y se ha descuidado, hermano, vuelva. Arregle sus cuentas con el Señor antes de que sea demasiado tarde. Vuelva. Asegúrese. De que su nombre está en el libro de la vida. Mi hermano, y si ya está ahí, asegúrese de que no se ha borrado, porque el Señor Jesús fue bien claro. Y el que persevera, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Este será salvo. Y yo le invito para que lea usted solito el capítulo 2 de Efesios, pero antes lee el capítulo 1, porque en el capítulo 1 dice todo lo maravilloso que debe estar en Cristo. Ahí dice que en Cristo tenemos el perdón de pecados por su sangre, que en Cristo tenemos herencia, que en Cristo hemos sido adoptados en la familia de Dios, que en Cristo somos aceptos, dice, en el amado, que en Cristo tenemos herencia. Todo esto es el capítulo 1. Entonces, si estamos en Cristo estaremos con vida. Si estamos en Cristo estaremos muertos. Usted decide. Decida por la vida. Que Dios nos bendiga.